Amigo televidente, hay ciertas necesidades en su vida que solamente Dios las puede suplir, y no así un ser humano. Por decirte, la necesidad de identidad. Eso es tu esencia. No me estoy refiriendo al conjunto de características externas que hacen a una persona, no. Me estoy refiriendo a tu esencia, al espíritu. Hay una necesidad de pertenencia. Y eso solamente Dios lo puede hacer a través de una relación con Jesucristo cuando tú confiesas a su Hijo como Señor y Salvador. Hay una necesidad de estima, de amor. La Biblia dice que cuando Dios manda a su Espíritu Santo a nuestras vidas, el amor de Dios se está derramando sobre nosotros. Hay una necesidad de propósito. Tú fuiste creado para el placer de Dios, para amarlo y adorarlo. Y si no tienes una relación con Jesús, no hay cómo tú puedas convertirte en el placer de Dios, y no hay cómo Dios se complazca también en revelarse a tu vida. No sé si te das cuenta que son necesidades que solamente Dios las puede suplir. Así hay necesidades también en el hombre y en la mujer, que solamente la esposa las puede suplir y que solamente el esposo las puede suplir. Pero resulta que a la hora de satisfacer estas necesidades nos encontramos con algunos obstáculos, que de eso te queremos hablar, para que no permitas que esos obstáculos impidan que tú puedas satisfacer la necesidad de tu cónyuge. Y una de esos obstáculos es las diferencias. Las diferencias Dios nos las dio para complementarnos, pero el diablo las usa para enemistarnos. Entonces no podemos creer que algo anda mal en el matrimonio porque seamos diferentes, Pierre. Precisamente Dios es un Dios sabio y Él es el que creó la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad nos referimos a que tanto hombres como mujeres somos distintos. Pero no solamente el hombre y la mujer son distintos, sino que además de eso se suman otras diferencias, como por ejemplo un hombre que fue creado por padres autoritarios y una mujer que fue creada por padres liberales. Un hombre que fue educado de una manera muy estricta y una mujer que fue educada de una manera muy permisiva, indiferente. Entonces, cuando esas personas se unen al matrimonio, pero Jesús no es el centro y ellos no permiten que sus diferencias sean puntos más bien para complementarse, van a tener todo tipo de conflicto. Quiero dar algunos ejemplos básicos. Por ejemplo, una mujer que es extremadamente ordenada, una mujer que bueno, no quiere que huele una mosca en su casa y que es pulcra, pero a veces ya está un exceso por la forma en la que fue creada, por cómo es su temperamento, porque es diferente al hombre. Un hombre que es demasiado desordenado, un hombre que bueno, deja las cosas en cualquier lugar. Eso puede ser el punto o el foco que puede utilizar el enemigo para destruir ese matrimonio, o también puede ayudarlos a ambos a complementarse. Entonces eso significa que la mujer puede ayudar al hombre a que sea más ordenado, no todo el tiempo echándole en cara su desorden y su falta. Ahora, interesante lo que estás diciendo, porque estás yendo a profundizar a lo que yo decía. Tú estás profundizando en el tema de las diferencias y las malas actitudes. Por decir, una diferencia es una percepción, una forma de ver un problema y de interpretarlo de forma diferente. Una diferencia es cuando tenemos una mala noticia y el hombre está pensando en la solución y la mujer está llorando. Son diferencias emocionales, son diferencias de percepción. Una diferencia sería que el hombre da sexo, da amor para recibir sexo. La mujer da afecto, da sexo para recibir amor. Y a la inversa, digamos, son diferencias que yo tengo que aprender a respetarlas. Los caracteres son diferencias. Uno puede ser que sea muy expresivo y el otro muy introvertido. Son diferencias, pero como Pierre dice, cuando Cristo está en el centro se logra un punto de encuentro. Se respetan esas diferencias y se complementan. Ahora, cuando los dos tienen ese bagaje que decía Pierre de modalidad de padres, de actitudes y de hábitos, el respetar esa diferencia nos permite tratar también con esos hábitos, tratar con esas malas actitudes. Es que precisamente, como yo le decía, si las dos personas son muy diferentes,
pero tratamos de complementarnos, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo me puedo yo complementar? Solamente el Espíritu Santo me da la capacidad precisamente para complementarme. Solo el fruto del Espíritu manifiesto en mi vida, que es amor. El amor expresado a través de la paz, la paciencia, la fe, creer que esa persona puede cambiar, la tolerancia, la benignidad, el dominio propio, la templanza. Solamente esa fuerza que me da el Espíritu me capacita para sobrellevar a la persona, para entender que es diferente a mí. Por ejemplo, apóstol, mi esposa es muy diferente a mí. Yo soy una persona objetiva y que hay cosas que a mí no me afectan. Es más, muy pocas cosas en la vida me afectan, pero a mi esposa le afectan mucho más las cosas. Entonces, ella se siente más, ella se preocupa más por ejemplo, por cosas que son materiales. Yo a veces soy muy dejado quizás en esa área. ¿En qué sentido? En que somos completamente diferentes. Y si yo no aprendo a entenderla a ella, y ella no aprende a entenderme a mí, ella me va a juzgar a mí y yo la voy a terminar juzgando a ella. Pero cuando no se trata de eso, Gabriela. Así es, apóstol. Y creo que hay algo sí importante que hay que resaltar en cuanto a lo que estaban mencionando. Una cosa es entender que nuestras diferencias nos complementan, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, llega un momento donde de repente se comete el error se malinterpreta el término aceptar. Por ejemplo, digamos, yo soy una mujer muy ordenada en mi casa y mi esposo es todo lo contrario, totalmente desordenado, no le interesa dónde deja la ropa, no es que sea el caso, simplemente un ejemplo. Pero una cosa es que yo acepte esa diferencia que tengo con él y otra muy diferente es que la permita y que haga como que, o sea, no lo ayude, ¿me entiende? Que lo permite, como si nada haya pasado. El aceptar la diferencia implica también un tema de ayudar a la persona a ser mejor. Pero hacerlo en los términos correctos. Exactamente. Sin perder el respeto. Sin perder la honra. Porque si uno empieza a hacerlo de una manera irrespetuosa, eso tiene un efecto contrario. Y se termina comportando como una mamá. Claro. Entonces, la mujer termina haciendo comportándose como una madre. Y hablándole como una madre. Y el esposo se cansa. Claro. Pero hay algo importante también aquí, porque visto desde el otro lado, también necesita haber un compromiso de parte de la persona a cambiar aquellas cosas que necesita cambiar. Porque si no caemos también en el extremo de personas que, por ejemplo, dicen, es que yo soy así. Así me conociste, no, así soy yo. Así lo criaron, así se educó. Exactamente. Así fue que fue desarrollando esos malos hábitos que se pueden cambiar. Exactamente. Pero no hay tal cosa de que yo soy así. Entonces hay que diferenciar entre aquellas cosas y aquellos aspectos que nos diferencian de la otra persona, que no las podemos cambiar, que son de orden fisiológico, de orden emocional, porque asimilamos de diferentes formas los caracteres que usted también dice, y aquellos malos hábitos que sí nosotros podemos modificar y que es necesario que trabajemos en ellos. Y que solamente cuando se respetan las diferencias de orden intelectual, emocional, físico, se pueden tratar con estos malos hábitos. Porque los malos hábitos no son diferencia. Las malas actitudes, el irrespeto no son diferencia, son malas actitudes. La diferencia tiene que ver con lo que naturalmente nacemos, percepción, forma como vemos, forma como reaccionamos, forma como asimilamos, forma como solucionamos los problemas, ¿me entiendes? Por decirte, yo soy una persona, como decía Pierre, bien objetivo. Hay un problema y yo estoy pensando en las soluciones. Mi esposa está pensando en las soluciones, pero está empezando desde las causas. Está yendo progresivamente y siguiendo un procedimiento que a mí me hace entrar en crisis. Yo estoy pensando ya solamente en las soluciones. A veces la he visto un poco desanimada por un problema. Ella está sintiendo el efecto del problema. Yo estoy enfocándome más en las soluciones. Ya estoy trabajando en las soluciones. Somos así, pero hay algo así. Mi esposa es detallista, yo no soy detallista. Ella la pone en la casa espectacular, el orden. Yo no podría hacer eso. Yo llego y de un momento a otro me dice, mi amor, mírate muy bien ese mueble. Yo me había puesto un mueble ahí al lado de mi cama y ponía mis libros y se acabó. Ella me lo puso en el lugar indicado. ¿Me entiendes? Ella es la de los detalles. Yo digo, wow, qué espectacular. Dios nos hizo diferente y mientras nos complementamos, somos muy fuertes. Te recuerdo que cuando hacías los programas de televisión de Knockout y todo lo que presentamos en Enlace, yo un día dije, le preguntaré a mi esposa qué le parece. Y le dije, no, ¿qué va a saber ella de todos esos temas de combate, de soldado? Cuando le pregunté, me tiró un rollo de ideas y me lo enriqueció el programa. Y dije, por eso Dios dice
le he dado ayuda idónea. Pero nosotros somos ideosos a veces y la subestimamos. Y dije, de ahí en adelante todo se lo consulto porque papá me habla a través de ella. ¿Qué piensan? Y eso es verdad, porque la anterior vez, por ejemplo, yo estaba ahí organizando ahí algo y estaba organizando un evento y viendo esto y qué más se puede hacer. Y arriba me dijo, ya te presentaste a saber cuánto va a costar todo lo que estás haciéndome. Y en ese momento ahí me... Tragaste saliva. Ay, me quiso molestar que me diga eso, digamos, pero ¿cómo es a veces cuando uno se... Esa es la parte del egoísmo, que no nos permite satisfacer la necesidad de la persona porque somos egoístas. ¿Cuándo uno se da cuenta que es egoísta? Cuando se enojan en el momento de decirle las cosas que no están bien, que debes corregir, o cuando tu cónyuge está fungiendo el papel de guía, de ayudarte, y uno se molesta. Creo que a todos nos pasa, somos egoístas y ese egoísmo hay que llevarlo a la cruz. ¿Qué piensan? Así es, creo que por naturaleza los seres humanos somos egoístas y eso nos lleva a querer pensar siempre en nuestras propias necesidades, en querer que la otra persona venga a suplir nuestras necesidades y también en muchos casos a defender nuestra postura, porque el ego de alguna forma se siente un poco afectado, lastimado, herido. Entonces en esas situaciones donde la persona, la pareja, el esposo, la esposa viene a corregir, a mostrar algo que está mal, muchas veces eso al ego no le gusta. Y qué bueno ser enseñable, Gabriela. Que debe quedar claro que los obstáculos para no poder satisfacer los deseos del bicónyuge, número 1 son no respetar la diferencia. Número 2 es el egoísmo. Y número 3, demandar esas necesidades que son legítimas, pero hacerlo molesta, con manipulación. No hacerlo con la actitud correcta. Entonces, tú siempre te olvidas de mí, tú nunca me sacas, tú nunca tienes tiempo para mí, tú nunca. En vez de sentarnos y manifestar necesidades legítimas y ponernos de acuerdo para empezar a satisfacerlas, por decirles, se nos está acabando el tiempo. Por lo menos hablemos el día de hoy de una de esas necesidades. Vamos a empezar con los varones. Los varones, ¿por qué se ríe? Los varones necesitan ser honrados, respetados, amados, reafirmados. El hombre, por naturaleza, Dios lo hizo así, con una necesidad de recibir honra, respeto, amor, afirmación. Cuando el hombre tiene eso en casa, el hombre está dispuesto a hacerle frente a cualquier desafío. Por eso es que normalmente las amantes tienen mucho éxito con los hombres que hacen caer en pecado, porque ellas son expertas para honrarlo al hombre. Aunque sea por interés económico y aunque sea falsamente, porque lo que está saliendo de su boca es un halago mentiroso, interesado, pero el hombre que no tiene a Dios se siente realizado como nunca. Las amantes son espectaculares para decirle al hombre cuán guapo está, cuán lindo se ve. Aunque te falte un diente y estés con 20 kilos de exceso, ellas te van a decir, papá, tú estás, pero como pan caliente. Así son las amantes. ¿Por qué pongo este ejemplo así un poquito craso? Porque ese es un rol de la mujer. La amante compite con la mujer. ¿Me entiendes? Estoy hablando en el mundo. ¿Cuánto más en la vida cristiana? El que compite con nosotros es el diablo. Que le pone filisteas a los maridos. Maridos insaciados, maridos que no son honrados, que no son respetados. Que en casa lo único que hacen es exigirles, criticarles, no darle lugar. Ahora, peor si es una mujer estudiada, una mujer con profesión. Y si hablamos ministerialmente, que Dios la usa más. No importa cuánto te use Dios, no importa cuán inteligente y capaz sea, yo creo que tú tienes que aprender a ubicarte y aprender a honrar a ese hombre para que ese hombre llegue a destino y llegue a ser el hombre que tú esperas de repente, mujer. Es que la honra, apóstol, es algo muy importante. La honra y el reconocer la autoridad no tiene que ver con lo que la persona haya logrado en esta vida necesariamente. Obviamente, si la persona ha logrado mucho y es una persona esforzada, gloria a Dios, ¿no? Merece un grado de honra mayor.
pero el reconocer... Pero ese no es el requisito Claro, para honrar a alguien. El reconocer la autoridad tiene que ver, ¿qué es autoridad? Es una posición que Dios nos da para ejercer poder. El reconocer la autoridad entonces es reconocer la posición en la que está mi marido, reconocer que cuando yo me rebelo contra él, me estoy rebelando contra el mismo Dios. Y no estoy dejando que Dios obre en él. Claro, y si apóstol, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él hace, entonces me voy a sujetar a la autoridad. Porque al hacerlo a la autoridad, entonces Dios me capacita a mí para entenderlo y derrama su gracia para que él pueda cambiar. Sin que eso no signifique, Gabriela, que tú te sientes y le digas a tu marido las cosas que te parece que están fuera de lugar, que son antibíblicas, que son decisiones que están poniendo en riesgo la salud, la estabilidad, la economía de la familia, sin que eso no signifique que tú no corrijas un mal hábito. Una mala actitud. Exactamente, apóstol. Y creo que la mujer, sobre todo la mujer que no tiene al Señor en su corazón, la mujer que no conoce a Dios, comete mucho este error de ser, como usted siempre dice, una mujer gotera, ¿no? Que está ahí todo el tiempo criticando al marido, haciéndole ver sus errores, haciéndole ver lo mal que lo hizo. De repente, si es un marido que podría hacerlo, pero sin perder. Exactamente. La honra. No, y estamos hablando de que una cosa Hija, es... Disculpa, vamos a un ejemplo práctico. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Porque hay mujeres que nos están mirando y dirían, a ver, ¿por qué no le preguntan a ella cómo le hace? Digamos, ¿cómo ha sido en tu experiencia? Porque esto es bueno que seamos sinceros. Ya yo te he puesto algunos ejemplos míos de la diferencia con mi esposa y de cómo también a mí me cuesta. Yo tengo que lidiar con esas cosas. ¿Cómo ha sido en tu caso el tema de mantener la honra a tu marido y sentarte y decirle las cosas que te pareces que necesitas discutir con él en buenos términos, pero sin dejar de honrarlo? Y aún puede ser que estés molesta. Bueno, para nosotros ha sido un tema de... Nosotros ya nos casamos conociendo al Señor. Afortunadamente tuvimos un periodo de noviazgo donde ambos ya habíamos sido instruidos en la palabra, ya conocíamos. No, pero ahora en la actualidad. Ahora ¿No les pasa eso de que a veces cuando estás tratando, discutiendo un problema que les afecta a ambos, te olvidas de que debes hacerlo, pero sin olvidarte de que no puedes dejar de honrarlo, aun cuando estás discutiendo? Tenemos la tendencia a molestarnos y a dejar que a veces el egoísmo salte. No, pero yo lo sé, pero mi pregunta es, ¿qué haces cuando te das cuenta que estás entrando en un terreno de discusión con tu marido donde te estás olvidando de honrarlo? Y te das cuenta, ¿lo corriges o te quedas así? Eso provoca una crisis, te lleva a un autoanálisis y a decir, creo que mi error no estuvo en discutir el problema, sino que me olvidé de honrarlo. ¿Has llegado a esa conclusión? Sí, por supuesto que sí. Qué bueno, hija. Y nos hemos dado Buena cuenta, señal. Ambos que lo correcto es sentarnos, hablar las diferencias, porque también eso es algo que nos ha mostrado el Espíritu. Gracias a Dios, Dios es el centro de nuestra relación, de nuestro matrimonio. Y siempre que hay crisis, siempre que nos encontramos en esa discusión donde estamos en el tire y afloje y de repente ninguno de los dos quiere ceder, y yo personalmente me he dado cuenta que de repente estoy deshonrándolo al querer entrar en discusión y el defender mi posición, he parado y he dicho, no, o sea, tenemos que buscar un momento donde nos podamos sentar, discutir las cosas y llegar a un acuerdo, buscar una solución al problema. Sin desmarcarnos de la palabra. Sin desmarcarnos de la palabra. Y si aún él insiste, bueno, es responsabilidad tuya. Yo te dije cuál es mi postura. Te sigo honrando y te dejo que ejerzas esa autoridad y esa posición que Dios te dio para tomar una decisión, aunque me parece que no es la más adecuada, pero te dejo el rol, te dejo que tú aprendas, te dejo que desarrolles tu responsabilidad como autoridad. Yo no quisiera terminar el programa sin que usted se sume a esta oración conmigo. Yo quiero que las mujeres en esta oportunidad me sigan en esta oración. Va a ser una temática muy prolongada sobre temas de familia, así que va a haber oportunidad también para que los varones hagamos lo mismo. En este programa yo quisiera que las mujeres oren conmigo. Dile conmigo, mujer, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por esta enseñanza, porque he podido percibir que la falta de honra a mi esposo, a mi novio, es lo que no me deja manifestar una necesidad que yo tengo de ser escuchada, comprendida, respetada. Señor, la forma como he encarado mis necesidades no es la correcta. Lo he hecho, pero deshonrando a mi novio, a mi esposo, a mis padres.
Señor, yo te pido perdón y te pido que me des esa sabiduría para que yo aprenda siempre a honrar a mi esposo, a honrar a mis padres, a honrar al hombre con el que estoy noviando, sin que eso me impida que yo le manifieste mis desacuerdos, lo sentida o lo ofendida que estoy. Señor, gracias porque hoy aprendí que eso es lo que un hombre quiere. Que una mujer lo honre, pero que al mismo tiempo sea firme, que sea segura y que tenga la capacidad de sentarse y manifestar las cosas que no les parecen, sin perder el respeto y la honra. Señor, ayúdame a no caer en el egoísmo. Ayúdame a no caer en el irrespeto hacia las diferencias que hay entre yo y mi esposo. Quiero cambiar, Señor. Sé que esta es la dirección que debo seguir y este es el consejo que yo estaba buscando. Yo te doy gracias, Señor, y me dispongo a partir del día de hoy a honrar a mi esposo, a mi padre, a ese novio. Señor, que tú siempre seas el centro de nuestra relación. Y tu Santo Espíritu me recuerde a cada instante estas enseñanzas para que yo pueda construir y no destruir mi hogar, mis relaciones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, bien por ti, querida hermana. Medita sobre estos principios, empieza los días en oración, sigue esta dirección y tenlo por seguro de que Dios va a restaurar tu relación, Dios va a consolidar tu relación, te vas a sentir cada vez mucho mejor y vas a saber expresar lo que sientes sin dejar de honrar a tu marido. Te dejamos con estos testimonios y síguenos porque en un próximo programa estaremos hablando de estos temas tan importantes y valiosos para la familia. Bueno, mi vida era muy vacía. Crecí en una familia humilde, con problemas financieros, problemas económicos. Eso obligó que desde corta edad llegue a trabajar. Mi padre siempre nos demostró amor, siempre estuvo con nosotros para dar cuidado, pero él entendía de una manera diferente el ser un varón, el ser un hombre, porque él me inducía frecuentemente a las mujeres a tener una relación. Y eso me llevó, juntamente con las amistades que tenía en la universidad, a que yo caiga en la impureza sexual. Y es así que comencé con la fornicación, mi juventud, y eso poco a poco se fue apoderando de mí. Yo llegué a confundir muchas cosas. Lo que para afuera en la sociedad era algo normal, yo lo asumí también como normal en mi vida. Dentro del enamoramiento que yo tuve en la universidad, la conocí a ella dentro de la misma carrera que estudiábamos. Entonces, los dos estábamos prácticamente envueltos en lo mismo. Fue bastante caótica nuestra relación de noviazgo que tuvimos y eso nos llevó a tener muchos problemas. El hermano menor de mí tuvo cáncer, tenía cáncer, entonces mi padre siempre trabajaba todo el día, a veces dormía 3, 4 horas, entonces él paraba trabajando, mi madre igual. Nosotros nos hemos criado con una empleada, alguien que nos cuidaba. Y nunca tuve el afecto de mi padre, por ejemplo. Siempre tuve una autoestima muy baja, era muy depresiva, lloraba mucho y siempre me sentí inferior a las demás personas. Una vez que entré a la universidad, caí no tanto en el alcoholismo, pero sí tomaba, y también en la fornicación. Estuve muchos años en eso y estuve a punto de caer en la prostitución hasta que conocí a mi esposo. Éramos novios, estuvimos enamorando 5 años, fue una relación traumática, caótica, llena de peleas, insultos. Si bien él nunca me agredió físicamente, pero sí me agredía con su boca, con sus palabras, de manera psicológica. Y como yo tenía una autoestima baja, o sea, lo hacía él dominante sobre mí. Nos llegamos a acostumbrar porque vivir prácticamente 6 años de un noviazgo soportando insultos, malos tratos, infidelidad en el noviazgo, cuando nos casamos, la relación también se trastornó traumática. Incluso nos casamos
Al tercer día ya queríamos divorciarnos. Era traumático, era una relación donde a veces semanas, días no nos hablábamos, convivíamos, pero nada más éramos como dos extraños en una casa viviendo. Mi trato, obviamente, como yo nunca tuve una figura de mi madre que respete a mi padre, entonces yo tampoco le podía dar sujeción a mi esposo porque yo no conocía esas leyes de Dios para el matrimonio. El proceso de cambio de nuestra vida y nuestro matrimonio fue bastante rápido, porque siendo un matrimonio que estaba vacío, caótico, en discusiones y peleas, decidimos buscar que nuestro matrimonio sea restaurado, que tenía que ocurrir algo con nosotros, no sabíamos cómo. Entonces fue en la iglesia, a través de las prédicas, de los discipulados. Decidimos todo por Jesús. ¿Por qué? Porque ya no éramos solamente los dos, sino había un bebé de por medio y queríamos lo mejor para el bebé. ¿Por qué? Porque nuestra relación, nosotros como hijos, fue también difícil. Entonces no queríamos que el bebé pase lo mismo que nosotros habíamos pasado. Dios aceleró nuestra restauración. En menos de 6 meses ya habíamos sido restaurados en el Señor y Dios hizo grandes cosas con nosotros. Incluso mi embarazo fue que yo tenía pérdida. Yo tuve 3 sangrados de mi embarazo y el doctor me dijo que si yo no hacía reposo yo podía perder a mi bebé. Y una vez el apóstol dijo: todos aquellos que estén enfermos, oren por su sanidad, que el Señor los va a sanar. Y ese día yo oré y me sané. Y yo era con mi barriga así enorme adelante, saltando y brincando. Y el doctor me dijo que si yo me levantaba de la cama podía perder a mi bebé. Pero nunca creía la palabra del médico, sino que le creía la palabra de Dios. Bueno, ya el Señor restauró nuestro matrimonio, restauró nuestras vidas, restauró nuestra familia. Hemos cumplido 5 años ya de casados. Tenemos 2 niñas que son nuestra bendición de parte de Dios. Dios ha hecho cosas grandes en nuestro matrimonio. Ahora nos amamos más, conocemos el amor de Dios para los dos. Ahora somos un matrimonio sano, un matrimonio restaurado, que vivimos solamente para Él, para amarlo, porque no hay otra forma más de agradecerle tanta misericordia y tanto amor que tuvo con nosotros.